Bueno, en este video voy a compartirles algunas curiosidades que tal vez muy pocas personas habrán pensado. Por lo menos yo no he visto no he visto publicaciones de esto y nadie me los había dicho. Por eso pienso que muy pocas personas habrán pensado estas curiosidades, pero las que existen. Por ejemplo, a manera de preámbulo voy a decirles algo de las curiosidades que tengo acá en mente para decírselas. Tarzán, por ejemplo, ustedes si habrán visto la película de Tarzán o las películas de Tarzán, porque Tarzán siempre andaba afeitado si se supone que vivía en la jungla. ¿A qué se debe? ¿Verdad que es una curiosidad? Aunque sí, Tarzán es una serie de películas que es ficción, por supuesto, pero si va a dar la impresión que vive en la jungla, esa persona que vive en la jungla tiene que estar bien afeitada. Johnny Weissmuller fue el que hizo las primeras películas de Tarzán. Johnny Weissmuller murió en Acapulco, México. Murió bastante malo del sistema nervioso. Murió dando gritos. Bueno, este es una forma de preámbulo de las preguntas que tengo listo porque están en forma de pregunta. Estas curiosidades. La otra curiosidad que podríamos ponerla también en preámbulo, porque algunas mujeres, la mayoría que yo he visto he tenido la curiosidad de observar por qué cuando se maquillan los ojos siempre abren la boca. ¿A qué se debe que abran la boca? Bueno, no todas las mujeres, no todas, por supuesto. Pero ¿por qué la mayoría lo hace? ¿A qué se debe? Bueno, esto tiene una respuesta psicológica, pero no vamos a hablar ahorita, no vamos a dar esta respuesta, a meternos, sería muy grande el video, no vamos a inmiscuirnos en psicología, sino que vamos a continuar las preguntas curiosas que tengo para ustedes, o sea, compartirlo con ustedes. Por ejemplo, continuemos acá. ¿Cómo se escribe el cero en números romanos? El cero. ¿Cómo se escribe? Aquella persona que pueda escribir números romanos, ¿cómo escribe el cero? Si no lo sabe, se lo voy a decir. Bueno, el cero en números romanos nunca existió. ¿Por qué? Porque el cero fue inventado por los mayas y por los hindúes, o sea, los indios, pues, los de India, al mismo tiempo que los mayas, o sea, no, tal vez al mismo tiempo no, pero independientemente fue inventado el cero, así que por eso no existe el cero en números romanos. Entonces, pero sí existe la curiosidad, ¿cómo se escribe? Pues, ¿cómo se escribe el cero en números romanos? Bueno, ya les di la explicación, pero sí, lo que me interesa a mí es enfatizar la curiosidad. Continuemos. Se dice que el gato tiene 7 vidas. ¿Han escuchado ese dicho? Entonces, como yo tengo un gato, ¿cómo hago para saber cuántas vidas le faltan? Algo curioso, ¿verdad? Pero curioso y al mismo tiempo tiene comicidad. De eso se tratan estas curiosidades. La otra, ¿por qué las cosas siempre se encuentran en el lugar o en el último lugar que uno las busca? ¿Por qué están ahí en el último lugar que uno las busca? ¿A qué se debe? Continuemos. ¿Dónde está la otra mitad del Medio Oriente? El Oriente, cuando decimos Medio Oriente, nos da la pauta de que se ha partido en dos, porque dice Medio Oriente. ¿Dónde está la otra mitad? Esa es una pregunta, pero repito, está llena de o implícita de comicidad. Pero si cabe la pregunta, ¿por qué le pusieron Medio Oriente? Debe haber la otra mitad del Medio Oriente, ¿verdad? Que sí, entonces, bueno, continuemos. ¿Por qué algunos cementerios, no todos, por qué algunos cementerios tienen muros si los que están adentro no pueden salir y los que estamos afuera no queremos entrar? Nadie quiere entrar de los que están afuera.
¿Verdad que nadie quiere entrar? ¿Por qué algunos cementerios tienen muros entonces? ¿A qué se debe? No hay necesidad, ¿no? Bueno, ¿por qué la palabra separado se escribe toda junta? O sea, no está separada la palabra separado. Sin embargo, todo junto se escribe separado. Una paradoja. Todo junto son dos palabras, porque las separaron y porque no están unidas. Si se dice todo junto y la palabra separado está junta. Curiosidad, ¿verdad? Continuemos. Un parto es igual o equivale a decir alumbramiento. Todo parto, ese es el sinónimo, alumbramiento. Cuando una mujer da a luz es porque nació un niño o una niña. A eso se llama alumbramiento. Viene de luz. Dio a luz. Podemos explicarlo porque si vamos a la etimología de la palabra, pero este no es el caso ahorita, sino la curiosidad, alumbramiento. Entonces, podemos llamar, si cuando una mujer tiene un parto en la calle, por ejemplo, podemos llamarlo a eso, a ese parto le podemos llamar alumbrado público o alumbramiento público. ¿Cómo le podemos llamar? Curiosidades, ¿verdad? Bueno, la Tierra es redonda y la llamamos planeta. Entonces, si la Tierra fuera plana, ¿la llamaríamos redondeta? ¿Cómo la llamaríamos? Es otra curiosidad. ¿Se habían preguntado alguna vez esto? ¿Por qué la Tierra, siendo esférica o redonda, la llamamos planeta, que viene de plano? Entonces, si fuera plana, ¿la llamaríamos redondeta? ¿Sí o no? ¿O seguiríamos llamándola planeta? Si es lo contrario, yo creo que entonces le llamaríamos redondeta. Muy bien. Entonces, los infantes, ustedes saben que es un infante, es un niño o una niña. Infante que tiene 7, 8, 10 años, por ejemplo. Los infantes disfrutan su infancia, así como los adultos disfrutan su adulterio. ¿Verdad que hay forma de preguntarse eso? Si un fruto se moja, si un fruto seco, tengo un fruto seco, pero lo mojo, mi pregunta es, ¿ese fruto sigue siendo fruto seco o qué? Ya lo mojé, ¿sigue siendo seco o estando seco? ¿Cómo se le puede llamar? Curioso, ¿verdad? Una cebra es un animal blanco con rayas negras. ¿Están de acuerdo ustedes? Una cebra es un animal sí, es un animal blanco con rayas negras. Entonces, ¿qué les parece si le podemos decir que es un animal negro con rayas blancas? ¿Es lo mismo? ¿Sí o no? Usted observa una cebra en una revista, en cualquier lugar. Van a pensar que es un animal blanco rayado, o sea, las rayas negras, o es un animal negro con rayas blancas. ¿Cómo es? ¿Curioso? ¿Sí o no? Bueno, ¿por qué se le llama médico al médico y al cura se le llama cura cuando es el médico el que cura? ¿Han pensado esto? Bueno, deberíamos llamarle cura al médico. Yo esto lo pensé, quizá tendría, bueno, ya sé, ¿no? Eso fue en la época de los dinosaurios, porque estoy muy viejo y eso lo pensé cuando yo tendría unos 13 a 14 años. Eso fue en la época de los dinosaurios. Bueno, ¿por qué se le llama cama a la cama y a la cómoda? Se le llama cómoda. Si es la cama la más cómoda. Ustedes no se pueden acostar cómodamente en una cómoda. ¿Dónde nos acostamos cómodamente? ¿Dónde estamos más cómodos? ¿En una cama o en una cómoda? ¿Por qué llamarle cómoda a una cómoda? Y cama a una cama. ¿Por qué no le llamamos cómoda a la cama? ¿Por qué le pusimos cómoda a la cómoda? ¿Verdad que es curioso preguntarse eso? Entonces, continuemos.
si todos los derechos son reservados. Ustedes han escuchado decir si ustedes abren un libro de texto, un ejemplo, un libro de texto, y ahí por las primeras páginas van a encontrar que dice abajo, dice derechos reservados. Esto quiere decir que no se puede copiar ese libro, es ilegal, es plagio, así se llama en teoría legal o de derecho, es plagio. Escribir un libro o copiarlo es prohibido, no se debe. Entonces, por eso dice derechos reservados. Dice, ustedes van a encontrar, como les dije, en un libro de texto, ustedes van a encontrar ahí en la primera o segunda o tercera página, es las primeras. Antes de empezar el prólogo y una introducción, ahí van a encontrar los derechos reservados de ese libro. Ahí dice derechos reservados. Entonces, si decimos nosotros derechos reservados, los derechos, o dice todos los derechos reservados, dice en el libro. Entonces, se puede decir, ¿qué se puede decir con los izquierdos? Se puede decir, todos los izquierdos no son reservados, ¿verdad? Que da lugar o la pauta de preguntarse eso. Si todos los derechos son reservados, ¿qué pasó con los izquierdos? ¿Quién me da la respuesta? Bueno, sigamos pues. ¿Por qué las lunas de los otros planetas tienen nombre y la nuestra se llama Luna? Si ustedes revisan la literatura celeste, digo, astronomía, pues, ustedes van a encontrar que todas las lunas descubiertas que existen en los planetas del sistema solar tienen nombres. Las primeras lunas de Júpiter, me parece que fue así, no espero no estar muy equivocado, fue puesta los nombres por Galileo Galilei. Tienen nombres, todas las lunas de los planetas de nuestro sistema solar tienen nombres, menos la nuestra. ¿A qué se debe? ¿Por qué, pues? ¿Por qué esa discriminación? Bueno, ¿por qué se lavan las toallas si se supone que salimos limpios de la ducha, ¿verdad? Porque no se deberían de lavar nunca cuando las toallas nos sirven para secarnos. Y salimos limpios de la ducha porque se lavan las toallas. ¿A qué se debe? ¿Por qué? Ahí está la comicidad, pero es una curiosidad al mismo tiempo. Bueno, vamos a continuar con más curiosidades. Vamos a encontrar mis notas que en mis momentos de ocio escribo. Bueno, en este video voy a compartirles a ustedes otra curiosidad, pero en esta una sola curiosidad. Y esto no tiene comicidad. Se trata de una historia trágica. Todos, quizá todos, o tal vez no, pero la mayoría de las personas ha escuchado hablar del Titanic. Y digo que se hizo popular por la película del Titanic. Entonces, fue una trágica historia que fue real. Entonces, no tiene comicidad, pero sí tiene curiosidad. Entonces, bueno, todos, como digo, o la mayoría, habrán escuchado del Titanic, pero muy pocas personas habrán escuchado de Jenny, si no es que nunca han escuchado. Jenny, ¿quién fue Jenny? Pues fíjense que Jenny fue una gatita, una gata, bueno, que vivía en el barco y que probablemente fue la única que sintió lo que se avecinaba. Jenny no era una gata cualquiera, era la cazadora oficial de ratones que se mantenía en el barco pues para mantener a raya los roedores, la rata, los ratones durante las pruebas de mar que hiciera el barco antes de hacer su primero y último viaje. Fíjense bien, primero y último viaje. Jenny dio a luz a una camada de gatitos y fue cuidada con cariño y mucho esmero por uno de los trabajadores del barco llamado Jim Mulholland. Jim, se dice, era uno de los fogoneros del barco y puso mucho esmero en cuidar a Jenny. Le preparó un nido cerca de la cocina y posiblemente cerca de las calderas, yo pienso, pues. Entonces, y en sus momentos de ocio, él compartía su comida con
con la gatita. Dentro de la normalidad de esta rutina, la actitud de Jenny fue cambiando. Día a día se veía el cambio. Y ya cuando faltaban 2 días de que el Titanic zarpara de Southampton rumbo a Nueva York, Jenny empezó a tomar sus gatitos uno por uno y a sacarlos del barco. Bajó toda la pasarela una y otra vez hasta que todos los gatitos estuvieron en tierra firme. Jim observó todita la escena y se le dio por imitar a la gatita, o sea, sacó todas sus pertenencias y jamás volvió a bordo. Fíjense bien, Jim fue, pues, obviamente motivado por Jenny. Le tenía mucho aprecio, ¿verdad? Bueno, el barco zarpó sin Jim Mulholland. Todos sabemos lo que más tarde sucedió. Todos sabemos. Y los que no sabían, pues por la película, habrán sabido lo que sucedió del Titanic. Uno de los barcos más grandes en esa época. Se hundió cerca de las costas de Canadá, o sea, para ser más específico, cerca de Terranova. Se hundió ese barco, pues chocó contra un témpano y pues se hundió. Murieron muchísimas personas, no todos murieron, pero sí muchísimas personas. Por eso les dije al principio, fue desastrosa fue una calamidad, una historia caótica, pues. Bueno, años más tarde, Jim, ya anciano, relató esta historia a un periodista. Él atribuyó a Jenny haber salvado su vida. Fíjense bien, le agradeció porque, de veras, fíjense de que en este barco, el capitán del barco también murió ahogado. La mayor parte de sus tripulantes murieron. Imagínense, por seguro Jim Mulholland hubiera muerto. Entonces él atribuyó a la gata, o sea, a Jenny, que le salvara la vida. Su instinto silencioso e inquebrantable pudo, pues, haber sido lo único o la única advertencia verdadera que alguien hubiera recibido de esta animalita. Esta es la curiosidad que yo les quería compartir porque creo que todo mundo sabe acerca de ese barco Titanic y de su catástrofe, pero muy pocas personas sabrán de esta gatita que le salvó la vida al fogonero o al cocinero. Sí, no estoy seguro si era cocinero o era el fogonero. Bueno, más se sabe que era fogonero, pero en los barcos se turnan los oficios. Pudo haber estado de cocinero en aquel tiempo o pudo haber estado de fogonero. No se sabe. Fogonero, digo, los que le ponen o le ponían leña a las calderas para mover el barco, para mover la transmisión del barco, para avanzar. Ese es el fogonero. Eran unas calderas enormes. Entonces no se sabe exactamente si estaba de fogonero o estaba de cocinero. Pero mi intención la he concluido, que he compartido con ustedes esta curiosidad de esta gatita que le salvó la vida a esta persona, pero se debió por el instinto, tanto del animal como del instinto del hombre a obedecer al animal. Así es de que me quedo hasta acá y espero hayan hecho ustedes buen acopio de este video, de esta enseñanza que nos da la naturaleza. Y no sin antes decirle o pedirle que si no se ha suscrito a mi canal, lo haga y que me dé un like. Eso me mantiene a mí. Gracias.